Hola, Verónica Peña, psicóloga experta en estados expandidos de conciencia y consumo de sustancias psicoactivas. Bienvenida a Contraplano, nuestro laboratorio de entrevistas. Muchísimas gracias por la invitación, es un placer estar aquí con ustedes y bueno, muy contenta de compartirles algo de lo que venimos haciendo. Verónica, te damos de nuevo la bienvenida a este programa y el tema que nos atañe el día de hoy es el consumo responsable de sustancias psicoactivas, el cual es una temática o es un tema muy relevante para la sociedad colombiana en general y también para nosotros, por lo cual te trajimos a este programa porque conocemos de tu labor en Sapiencia y propiamente te queríamos preguntar qué es Sapiencia y cuál es tu labor dentro de esta organización. Bueno, Sapiencia es una corporación de la sociedad civil y caleña y trabajamos principalmente en el cuidado de la salud mental, generalmente en relación al consumo de sustancias psicoactivas, pero no de forma exclusiva. Esa es nuestra misión y en este momento yo estoy en el secretariado, entonces un poco organizando algunos documentos y también, bueno, digamos que tengo parte en diferentes de los servicios que prestamos y también algo del relacionamiento al exterior de la organización. Muy interesante el trabajo que hacen en la organización, pero ya queremos empezar a entender qué es todo el consumo responsable de sustancias psicoactivas para que nos cuentes un poco del tema. Bueno, digamos que de manera general el consumo responsable consiste en ser conscientes acerca de lo que se está haciendo, ¿cierto? Entonces es una mirada no prohibicionista que simplemente lo que buscamos brindar información para que las personas tomen decisiones informadas. Verónica, con relación al consumo responsable, ¿en qué consiste y qué beneficios tiene el testeo de sustancias psicoactivas? El servicio de análisis de sustancias creo que es un factor fundamental como en el consumo responsable, es digamos una propuesta que busca principalmente brindar información acerca de las sustancias que se van a consumir. Entonces lo que podemos hacer en el sitio es dar información acerca de si está presente o no el componente activo de la sustancia que la persona va a consumir. Y es importante porque a partir de saber qué es lo que estás consumiendo, pues hay mucha información acerca de cuáles son las dosis recomendadas, ¿no? Hay artículos que hablan acerca de cuáles son, digamos, estas recomendaciones importantes y bueno, y hacer consciente de ese consumo, ¿no? Bueno, Verónica, a mí me gusta mucho consultar sobre cifras, datos estadísticos y vi que la ONU dice que el consumo de sustancias es un problema de salud pública, pero también impulsa el concepto del consumo responsable, como lo mencionaste. Sin embargo, hay una creencia común que por impulsar el consumo responsable se pretende impulsar el consumo en sí. ¿Tú qué le dirías a estas personas que piensan esto? Bueno, que es una postura un poco como retrógrada, ¿no? Es como esta idea de creer que desde mi perspectiva es una mirada un poco infantil. Es como que por el hecho de yo hacer de cuenta que no está este problema va a desaparecer. Es como que lo que importa, lo que necesitamos es más información, más interacción. No sé a ustedes cómo les tocó la prevención en el colegio, pero... Nula. Iba a la policía, no lo hagas. y daban talleres así como muy didácticos. Con videos. Sí. Exacto, sí, eran como imágenes de terror, ¿no? Imágenes súper punitivas, súper violentas. Fue por parte de la Policía Nacional. Eran jornadas, como ya lo dije, de capacitación preventiva, un tanto didácticas, donde pues sí noté, ahora que soy consciente, que de pronto era un poco bajo una mirada prohibicionista y extremista. Sin embargo, gracias a esa experiencia, algunos conocimientos básicos de lo que es una sustancia psicoactiva, de lo que es una sustancia ilícita, una droga, un fármaco, los adquirí. Entonces, digamos que no del todo fue una experiencia negativa. Obviamente, pues está permeada por distintas visiones antagonistas, pero yo creo que en ese sentido, pues para la edad en la que lo recibí, que fue aproximadamente a los 10, 12 años, estuvo bien. Y ahora que tengo pues un criterio un poco más formulado, a partir de eso, pues ya he construido mis propias
opiniones acerca de este tema. Entonces eso es un poco la idea, es como que es un problema y una de las razones principales por las cuales es un problema es que no se ha considerado un problema, ¿no? Entonces no hay financiación para brindar, para educar a las personas, y cuando hablo de educar no solo hablo de niños y de jóvenes y adolescentes, sino de adultos y adultos mayores y las personas que toman ese tipo de decisiones desde esta mirada prohibicionista. Completamente. Y a propósito, pues precisamente de esa pregunta, algo que nos interesa mucho también dentro de nuestro laboratorio es irnos hacia esas ideas o creencias que socialmente hemos construido alrededor pues de las temáticas que tratamos hoy, pues concretamente el consumo de sustancias psicoactivas, y por eso hemos preparado una sección en la que queremos conversar contigo acerca de algunas afirmaciones que socialmente reconocemos sobre el consumo de sustancias. Entonces pues te invitamos a que pasemos a esa sección para que conversemos un rato también. Vale, gracias. Bueno, Verónica, como te lo comentábamos hace un momento, también tenemos como esta idea de desmitificar un poco como estas ideas que están como asociadas al consumo, que siempre es como muy satanizado, ¿no? Como algo que hemos venido hablando, y sabemos que socialmente pues existen como unas afirmaciones que están como asociadas precisamente al consumo de sustancias psicoactivas o a las personas que consumen sustancias psicoactivas. Entonces, en este tendedero hemos expuesto algunas de esas afirmaciones, de esas creencias que existen, y queremos invitarte a que selecciones alguna y en la medida en la que los vayamos leyendo pues vamos conversando, ¿no? Acerca de como lo que dice ahí. Entonces, ¿con cuál quisieras empezar? Con esta. ¿Con la mitad? Bueno, vamos a ver qué dice. Ta, ta, tan. Dice lo siguiente: las sustancias psicoactivas emergentes como LSD, éxtasis, son un afrodisíaco y por ende potencian el acto sexual. ¿Qué piensas de esto? Yo creo que estas sustancias, digamos, no particularmente llevan a tener actos sexuales. Creo es que en la medida en que aumentan el nivel de sensibilidad, pues va a ser un poco más intensa la experiencia, pero no creo que generen como mayor probabilidad de que suceda un acto sexual. Puede que algunas personas se sientan un poco más desinhibidas, ¿no? Y también puede que en estos niveles de sensibilidad se presten situaciones para que haya mayor, digamos, vulnerabilidad, ¿no? Y se presenten otro tipo de situaciones no deseadas. Es verdad, sí. ¿Podría una persona que tenga como esta creencia volverse adicta a alguna sustancia psicoactiva producto de que piense que precisamente pues al usarla se va como a expandir su deseo sexual? Si así lo cree, sí. Creo que cualquier persona se puede convencer de lo que quiera, ¿no? Entonces, si cree que esa es lo que le ayuda y lo que le sirve y la forma, pues probablemente empezará a usarlo con mucha más, digamos, periodicidad, con mucha más intensidad, y bueno, tendrá que lidiar con las consecuencias a futuro. Okay. Te escucho, Jorge. ¿Con cuál quieres seguir? Con esta. Con esto, ok. Bueno, la siguiente afirmación es: problemáticas como la violencia y la delincuencia están estrechamente relacionadas con el consumo de sustancias psicoactivas. ¿Esto es así? Creo que en un nivel macro es así en la medida en que la mayoría de sustancias son ilegales. Entonces, el hecho de que sean ilegales hace que la forma en la cual las sustancias sean producidas, sean distribuidas y sean, digamos, que toda la dinámica sea de manera ilegal, y eso es lo que genera una cantidad de situaciones de violencia, no en particular las sustancias, como que la mayoría de usuarios no están en relación con esas dinámicas, ¿no? Entonces creo que viene desde allí. El hecho de que sean ilegales hacen que se genere toda una logística ilegal que está basada en la violencia, porque no tiene ningunos derechos y ningunos, digamos, cuidados para las personas que están involucradas, y la forma de que eso cambie es a través de la regulación o legalización. Creo que es como muy común, ¿no? Pensar que la violencia directamente está asociada como a las personas que consumen, ¿no? O sea, yo siento que hay dos cuestiones. Está la cuestión de lo que yo creo, que es un poco hacia donde va la pregunta, y lo que deseo. Siento que puede cambiar, que puede ser que las personas se relacionen de una forma
más responsable, como lo mencionaba Verónica, pues la persona conozca más de lo que está consumiendo y pues ojalá sea legal, ¿no? Que eso también implicaría que algunas dinámicas o problemas como la violencia y otras cosas pues no vayan disminuyendo. Pero en realidad lo que creo que va a pasar es que a pesar de que en algunos campos la sociedad como que avanza en lo que uno usualmente llama mente abierta, siento que también hay un retroceso en eso mismo. Hay unos sectores de la sociedad que cada vez se vuelven más retrógradas y que mantienen unas tradiciones y concepciones que siguen estigmatizando las sustancias psicoactivas. Entonces siento que va a haber como esa disputa y siento que casi siempre eso prevalece. Entonces ahí están esas dos posturas. Y bueno, nos queda la última. Entonces vamos a ver. Esta dice: toda persona que consume sustancias psicoactivas, así sea de forma ocasional o lo que comúnmente llaman consumo de tipo social, debe ser considerada adicto. Uy, qué fuerte. Es que son las ideas que están en el imaginario. Creo que son ideas que justifican la forma en la cual hoy como sociedad nos relacionamos con las sustancias, ¿no? Como que no... Creo que el considerar a una persona adicta es de por sí un lenguaje muy violento, porque es el creer que es una persona que no tiene voluntad sobre sí misma. Y creo que una persona, por mucha dependencia que tenga de cualquier sustancia, tiene voluntad sobre sí misma y tiene poder de decisión, y creo que pues precisamente en eso estamos, en el cambio del lenguaje también, ¿no? Es como que no, incluso si una persona decide vivir en las condiciones que decide, que muchas no es necesariamente lo deciden, sino que hay una cantidad de violencias estructurales que hacen que esa persona esté en esas condiciones. Bueno, no. El resto de personas que no necesariamente tienen una dependencia, y si tienen una dependencia también pueden llevar una vida, digamos, funcional a nivel social, pues no deberían ser consideradas de esa manera. Sí, es que también es entender qué es el consumo responsable, que es lo que nos has comentado hoy. Y por eso queremos seguir indagando acerca de este tema y vamos a pasar a una sección que yo sé que te va a gustar mucho. Bueno, bienvenida a esta dinámica en donde tenemos 3 grupos etarios diferentes y cada uno contiene una pregunta. Sucesivamente las vamos a ir respondiendo. Entonces inicio yo con este, que es el grupo etario de los jóvenes. Bueno, la pregunta dice así: según el Ministerio de Justicia, en promedio los colombianos inician el consumo de sustancias psicoactivas a la edad de 13 años. ¿Qué efectos psicológicos y físicos conlleva el consumo a temprana edad? Bueno, digamos que es muy conocido como estos efectos que tiene en el cerebro, ¿no? En cuanto a, por ejemplo, no permitir que se desarrollen algunas conexiones neuronales a temprana edad. Es una recomendación que, a pesar de nosotros tener una postura, digamos, no a favor, simplemente no prohibicionista, porque creemos que el consumo es algo que no se puede, o sea, que igual va a suceder, ¿no? Entonces, a pesar de eso, sí consideramos que el consumo idealmente sucede en la adultez, ¿no? Por estas mismas situaciones. Es como que hay mucho de lo cual, digamos, se conoce que afecta en el desarrollo, tanto a nivel social como a nivel de conexiones neuronales, como puede afectar el aprendizaje, y es un poco como de manera general. Ok. Bueno, continuemos con el siguiente grupo etario. Para el grupo de los adultos tenemos lo siguiente. Muchas personas adultas se autodenominan como consumidores funcionales de distintas sustancias psicoactivas, como el licor, la marihuana, la cocaína, la cafeína, etc. Te queríamos preguntar qué significa ser un consumidor funcional y en qué momento se deja de serlo. Pues un consumidor funcional significa que puede llevar a cabo todas las responsabilidades y todo lo que se espera de un adulto, y digamos manteniendo un consumo digamos que no necesariamente implica una periodicidad o unas dosis específicas, sino más que todo como
la persona se relaciona con la sustancia. Entonces, desde la psicología en particular, lo que determina si tiende a ser problemático o no está mucho más en relación con cómo esto afecta las otras esferas de la vida de la persona. Entonces, si está afectando la esfera laboral, si está afectando la esfera de relación, la esfera familiar, digamos, todos estos otros ámbitos de la vida, entonces creería que deja de ser funcional cuando empieza a fallar esa relación que se tiene con la sustancia y a priorizarse por encima de todos estos otros ámbitos de la vida. Pues mira que, por ejemplo, yo toda esa cuestión de como ser funcional, como que la había escuchado, pero no la tenía tan clara. O sea, hay como, yo creo que este sesgo general que tenemos todos de que efectivamente el consumo nos impide esa funcionalidad, que es como la que busca la sociedad. Y aunque haya como un consumo responsable, yo creo que siempre está como esa espinita de uno diciendo, bueno, ¿cómo consumís y balanceas las cuestiones de tu vida? Y yo creo que después de esa conversación que tenemos con Verónica, pues ya me queda mucho más claro que pues efectivamente sí está como esa posibilidad. Vamos con la pregunta exactamente de adultos mayores, y el dato que tenemos es que según un estudio de la Universidad CES de Medellín, menos del 15% de los adultos mayores consumen sustancias psicoactivas legales e ilegales. Y pues ante el hecho de que igual hay un 15% de adultos mayores, pues nos preguntamos qué implicaciones tiene el consumo de sustancias psicoactivas en la tercera edad. Bueno, la tercera edad no es uno de los grupos con los cuales trabaja la Corporación Sapiencia, entonces les doy más como una perspectiva desde mi punto de vista. Creería que está muy en relación con, sin importar cuál sea la edad del consumo, cuál es ese lugar y esa relación que se establece con la sustancia. Entonces, bueno, lo que importaría en una tercera edad es que la persona mantenga sus relaciones familiares, que esto no se vuelva como su única relación, ¿no? Y que también mantenga actividades, lo cual mantiene como el cerebro en este funcionamiento que es el óptimo para el cerebro. Entonces, bueno, más que todo, creo que una recomendación muy general y es que no se vuelva la única o la principal relación que tiene la persona. Listo, muchísimas gracias. Ahora continuamos a encontrarnos con nuestros demás compañeros para terminar. Bueno, Verónica, muchísimas gracias por acompañarnos en este espacio. Para nosotros fue muy enriquecedor hablar de este tema que, como te hemos venido diciendo, es tan importante y que tiene verdaderamente como muchos temas para tratar. Esperamos poder contar contigo en otra ocasión. Bueno, no, muchísimas gracias por la invitación y fue un gusto estar acá con ustedes y hablarles un poco de lo que venimos haciendo. Entonces, muchísimas gracias y que nos veamos pronto, claro que sí. Gracias, Verónica. Gracias.